noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, la muralla china, piedra y control. Comenzamos. El viento golpea primero. No se ve, pero se siente seco, áspero, arrastrando polvo antiguo. La noche cae sobre las montañas del norte de China y la piedra conserva el frío como si tuviera memoria. La muralla serpentea entre sombras interminable, silenciosa. Desde lo alto no hay risas de turistas ni cámaras encendidas, solo oscuridad y esa línea de piedra que corta la tierra como una cicatriz. Imagínala hace siglos, sin luces, sin restauraciones, solo antorchas lejanas y torres de vigilancia recortadas contra el cielo. Pasos de soldados, órdenes susurradas. Y más allá, nada. Durante generaciones nos han dicho que fue construida para detener invasiones, para proteger un imperio vasto y fértil del avance de pueblos nómadas del norte, para levantar una frontera física entre la civilización y lo desconocido. Pero hay otra pregunta que casi nunca se formula. ¿Fue construida para impedir que alguien escapara? Esa duda cambia todo. Cuando pensamos en la Gran Muralla China, solemos imaginar una obra defensiva colosal, símbolo de perseverancia y grandeza. Su origen se remonta al siglo III a.C., cuando el primer emperador unificó los reinos enfrentados y consolidó el poder bajo una sola autoridad. Aquel gobernante fue Qin Shi Huang, un hombre obsesionado con la inmortalidad, la centralización absoluta y el control total del territorio. Él no construyó una muralla desde cero. Conectó y amplió estructuras previas levantadas por distintos estados en guerra. Pero su intención no era solo territorial, era psicológica. Después vendrían otras dinastías. La Han reforzaría el sistema fronterizo para proteger rutas comerciales. Siglos después, la dinastía Ming reconstruiría y consolidaría gran parte de la muralla que hoy conocemos, con ladrillo, torres fortificadas y sistemas de señalización más sofisticados. Cada etapa respondió a amenazas reales, incursiones, saqueos, presiones militares. Eso es innegable. Sin embargo, los muros nunca son solo piedra. Son decisiones políticas convertidas en paisaje. Porque mientras el discurso oficial hablaba de defensa, dentro del imperio ocurrían otras cosas. Hambrunas, trabajos forzados, impuestos asfixiantes, castigos ejemplares, campesinos desplazados, soldados obligados a servir lejos de casa, prisioneros enviados a construir kilómetros y kilómetros de fortificación bajo condiciones brutales. Y cuando la vida dentro se vuelve insoportable, la gente intenta irse. En distintos momentos de la historia imperial, abandonar el territorio sin autorización podía considerarse traición. Cruzar hacia las estepas no era solo emigrar, era desertar del orden establecido. El norte no era únicamente una amenaza, también era una salida. Un vacío donde el control del emperador se debilitaba. Ahí es donde la muralla deja de ser un simple escudo. Se convierte en un filtro, un límite vigilado, en una advertencia visible desde kilómetros de distancia. Este no es un episodio turístico. No vamos a hablar de cifras récord ni de panorámicas espectaculares. No vamos a recorrerla como monumento.
sino como instrumento. Vamos a observarla como lo que fue en distintos momentos, una herramienta de poder. Porque toda frontera cumple dos funciones. Primero, marca quién puede entrar y quién no puede salir. A lo largo de esta emisión vamos a sumergirnos en las guerras documentadas, en políticas de control poblacional, en registros administrativos que limitaban el movimiento, en rebeliones campesinas y en crisis que empujaron a miles a buscar otra vida más allá del límite imperial. Vamos a revisar fuentes históricas, debates académicos y decisiones estratégicas que revelan algo inquietante. El miedo no siempre apunta hacia afuera. A veces el miedo está dentro. Y cuando un imperio levanta un muro de miles de kilómetros, la pregunta no es solo a quién teme, sino a quién intenta retener. La muralla sigue ahí, extendiéndose como una línea rígida sobre montañas y desiertos. Muchos la miran y ven con orgullo nacional. Otros ven ingeniería brillante. Pero si escuchamos con atención, en medio del viento nocturno parece susurrar algo más incómodo. Tal vez no se trataba únicamente de mantener alejados a los enemigos. Tal vez también se trataba de asegurarse de que nadie pudiera huir. El imperio del miedo. Antes de que existiera un solo imperio, China era un territorio fragmentado, no una nación unificada, sino un tablero de piezas enfrentadas. Durante siglos distintos estados lucharon entre sí en un periodo que la historia reconoce como el de los reinos combatientes. No era una guerra constante en cada rincón, pero sí una tensión permanente. Alianzas que se firmaban al amanecer y se rompían al anochecer. Espías, traiciones, ciudades sitiadas hasta el hambre. En ese escenario creció la idea de que la supervivencia dependía de anticiparse al enemigo. Cada reino levantó sus propias defensas. No eran aún los muros monumentales que hoy imaginamos, sino líneas de tierra compactada, zanjas profundas, empalizadas de madera, barreras diseñadas para frenar avances rápidos, para ganar tiempo. El enemigo podía estar al otro lado del valle o dentro, conspirando. La desconfianza se volvió método. Entre esos estados destacó uno, Qin, más austero, más disciplinado, más impecable. Mientras otros confiaban en la diplomacia o en el equilibrio del poder, Qin apostó por la centralización extrema, castigos severos, recompensas calculadas, un sistema legal rígido que convertía cada acción en un asunto del Estado. De ahí emergió un joven rey que cambiaría el rumbo de todo el territorio, Qin Shi Huang. Su ascenso no fue un accidente. Fue el resultado de una maquinaria política y militar que había perfeccionado el arte de la guerra y del control interno. Cuando finalmente logró derrotar a los demás reinos y proclamarse primer emperador, no celebró con indulgencia, consolidó, uniformó la escritura, la moneda, las medidas, desarmó a las poblaciones conquistadas, reubicó familias enteras para evitar focos de resistencia. Mandó construir caminos que facilitaran el movimiento rápido de tropas y ordenó destruir murallas internas que dividían el nuevo territorio, para después reforzar las que miraban hacia el norte. Ese gesto es revelador. Elimina barreras internas y fortalece las externas. Pero incluso esa frontera no era simple. Al norte se extendían las estepas, territorios abiertos habitados por pueblos nómadas, hábiles jinetes, expertos en incursiones rápidas. Entre ellos destacaban los Xiongnu, cuya movilidad contrastaba con la estructura agrícola sedentaria del nuevo imperio. Para los agricultores chinos,
La tierra significaba estabilidad. Para los nómadas, el movimiento era supervivencia. Ese choque no era solo militar, era cultural. Las incursiones desde el norte existían. Saqueos breves, ataques a asentamientos fronterizos, capturas de ganado y personas. Nada que justificara por sí solo una obra colosal de miles de kilómetros, pero suficiente para alimentar una narrativa de amenaza constante. Y Qin Shi Huang entendía el poder de esa narrativa. El miedo es más eficaz cuando se vuelve permanente. Bajo su mandato se conectaron y ampliaron las murallas regionales preexistentes. Se enviaron cientos de miles de trabajadores, soldados, campesinos reclutados, prisioneros. No era una construcción ornamental, era una línea de tierra apisonada que debía levantarse rápido antes de que cualquier debilidad fuera explotada. Sin embargo, mientras el discurso oficial hablaba de proteger al pueblo, el propio pueblo estaba siendo vigilado, censado y redistribuido. La ley castigaba con dureza cualquier intento de desobediencia. El sistema legalista que sostenía el imperio no confiaba en la bondad humana, confiaba en el castigo ejemplar. La paranoia no era un exceso emocional, era una política de Estado. En ese contexto, la muralla cumplía varias funciones simultáneas. Servía como defensa ante incursiones, sí, pero también como demostración visible del alcance imperial. Una señal clara. Hasta aquí llega el orden del emperador. Y más allá, el caos. La frontera dejó de ser solo un límite geográfico. Se convirtió en una línea psicológica. Dentro, la ley. Fuera, la incertidumbre. Dentro, el registro, el impuesto, la jerarquía. Fuera, el movimiento impredecible de quienes no respondían a la autoridad central. Pero toda línea tiene dos caras. Desde el interior del imperio, la muralla podía representar seguridad. Desde ciertas aldeas empobrecidas, desde regiones castigadas por reclutamientos forzosos o impuestos excesivos, también podía verse como el borde de algo distinto. Un horizonte abierto, un espacio donde la vigilancia se diluía. El emperador temía invasiones. Eso es evidente en los registros militares y en las campañas emprendidas contra los pueblos del norte. Pero también temía la fragmentación interna, el regreso al caos de los reinos enfrentados. Temía conspiraciones, temía migraciones descontroladas que debilitaran la base agrícola y fiscal del imperio. Un Estado recién unificado no puede permitirse fisuras. Por eso, junto con la muralla, se reforzaron guarniciones, torres de observación y rutas de patrullaje. Las señales de humo no solo advertían sobre enemigos internos ni externos, también alteraban sobre movimientos sospechosos en zonas fronterizas. La vigilancia no distinguía fácilmente entre amenaza exterior y desorden interior. El miedo era difuso. Y cuando el miedo es difuso, las estructuras que se levantan para contenerlo también lo son. La muerte de Qin Shi Huang, su dinastía, colapsó rápidamente, incapaz de sostener la rigidez extrema que la había hecho triunfar. Pero la idea de una frontera fortificada no desapareció. Las dinastías posteriores heredaron tanto la muralla física como la mentalidad que la justificaba. La lección había quedado clara. El territorio debía delimitarse con claridad. El norte debía vigilarse. El movimiento debía controlarse. La muralla, en sus formas iniciales, no era todavía la imponente estructura de ladrillo que hoy fotografían millones. Era más frágil, más irregular, pero ya contenía la esencia de algo más profundo, la materialización del temor. Temor a ser invadido, temor a perder el control, temor a que el orden recién impuesto se desmoronara. No podemos afirmar aún hacia dónde apuntaba principalmente ese miedo. Las fuentes hablan de incursiones reales, de campañas militares necesarias, pero también describen políticas internas de disciplina extrema.
Lo que sí sabemos es esto. La muralla no nació de la confianza. Nació en un momento en que el poder se sentía rodeado, amenazado y frágil. Y cuando un imperio se siente frágil, convierte su ansiedad en arquitectura. La pregunta sigue abierta. ¿Aquella línea de tierra endurecida miraba solo hacia el norte o también hacia adentro? Los bárbaros del norte. Bueno, desde las torres más altas el horizonte parecía infinito. No había ciudades amuralladas al otro lado, ni campos cultivados con precisión geométrica. Solo estepa, viento constante, movimiento. Ahí vivían los Xiongnu. Para los cronistas imperiales eran bárbaros, un término que no solo describía diferencia cultural, sino también una amenaza latente. No construían palacios de piedra ni cultivaban arroz en terrazas. Eran jinetes, arqueros montados capaces de desplazarse a una velocidad que los ejércitos agrícolas difícilmente podían igualar. Su fuerza no residía en tomar ciudades y administrarlas, sino en aparecer sin aviso, atacar y desaparecer antes de que llegaran refuerzos. Las fuentes históricas de la dinastía Han describen incursiones frecuentes en las zonas fronterizas, robo de ganado, secuestro de pobladores, saqueo de almacenes. No eran invasiones destinadas a conquistar el corazón del imperio, pero sí golpes estratégicos que desgastaban la estabilidad. Y el desgaste para un Estado centralizado puede ser tan peligroso como una guerra abierta. Sería ingenuo negar que exista o que existía una amenaza real. Los enfrentamientos están documentados. Las campañas militares contra los Xiongnu fueron extensas y costosas. Hubo tratados, intercambios diplomáticos e incluso matrimonios políticos diseñados para asegurar la paz temporal. Pero esa paz era frágil. Conflicto y comercio coexistían en el mismo lugar. Porque pese a las hostilidades, también había intercambio. Seda por caballos, grano por pieles. Los mismos pueblos que un año podían atacar una aldea, al siguiente participaban en acuerdos comerciales. La frontera no era una línea estática, era un espacio de contacto, negociación y tensión constante. La muralla entonces no separaba mundos completamente aislados, separaba mundos que se necesitaban y se desconfiaban al mismo tiempo. Bajo la dinastía Han, el sistema defensivo se volvió más complejo. No se trataba únicamente de un muro continuo, sino de una red fortificada, con pasos estratégicos, torres de vigilancia distribuidas a intervalos, pues ciertamente regulares. Desde ellas se encendían señales de humo durante el día y hogueras por la noche para advertir sobre movimientos sospechosos. Una columna de humo significaba peligro. Varias columnas, una incursión mayor. El sistema estaba diseñado para transmitir información con rapidez a lo largo de grandes distancias. En teoría, un ataque detectado en un extremo podía alertar a guarniciones situadas a cientos de kilómetros en cuestión de horas. Era una innovación notable, pero ningún sistema es infalible. Las estepas ofrecían rutas múltiples. Los Xiongnu no necesitaban atravesar la muralla en su punto más reforzado. Podían rodearla, infiltrarse por pasos montañosos menos vigilados o aprovechar tramos deteriorados. En ocasiones la frontera era más conceptual que física. Había zonas donde la muralla se interrumpía, donde el terreno mismo funcionaba como defensa natural. Y ahí es donde surge la duda. Si la muralla era tan extensa y sofisticada, ¿por qué las incursiones continuaron durante siglos? La respuesta no es simple. Parte de ella radica en la naturaleza misma de la guerra fronteriza.
Ninguna estructura puede sellar completamente miles de kilómetros de terreno irregular. Pero también hay otro elemento. La muralla no fue concebida como un muro impenetrable en el sentido moderno. Funcionaba como obstáculo, como ralentizador, como punto de control. Su objetivo era ganar tiempo. Tiempo para movilizar tropas. Tiempo para organizar defensa. Tiempo para enviar mensajes. En ese sentido, sí cumplía una función militar real. Sin embargo, su presencia también tenía un efecto simbólico poderoso. Desde el interior del imperio, representaba la capacidad del Estado para contener el caos. Desde el exterior, proyectaba la imagen de una civilización decidida a delimitar su espacio. Pero los Xiongnu no desaparecieron por su existencia. Hubo momentos en que lograron presionar con suficiente fuerza como para obligar al imperio a negociar en términos desfavorables. Hubo derrotas, hubo tributos pagados para asegurar treguas, hubo generales ejecutados por fracasos en la frontera. La muralla no garantizaba victoria. Pero entonces, ¿qué garantizaba? Bueno, garantizaba presencia, vigilancia constante, un recordatorio físico de que la frontera estaba bajo observación. En las torres, los soldados vivían en estado de alerta permanente. El aislamiento era extremo. Invierno severo, provisiones delimitadas. La amenaza no siempre se materializaba, pero la posibilidad siempre estaba ahí, suspendida en el horizonte. Y esa posibilidad justificaba la estructura. Y sin embargo, la frontera era permeable. Había diserciones en ambos sentidos. Comerciantes que cruzaban con permisos especiales. Migrantes que intentaban establecerse en zonas limítrofes. No todo el cruce era invasión. No todo el movimiento era hostil. La muralla intentaba ordenar ese flujo, convertir el movimiento espontáneo en tránsito regulado. Y aquí aparece una tensión interesante. Si la amenaza externa era tan constante y devastadora, ¿por qué permitir intercambios comerciales? ¿Por qué negociar matrimonios diplomáticos? Porque la realidad era más ambigua que la propaganda. El bárbaro no era solo enemigo, también era un socio ocasional. Y el imperio no era una fortaleza completamente cerrada. Era un sistema que dependía de estabilidad económica y política. La muralla entonces operaba en un espacio intermedio entre defensa y administración. Servía para marcar el límite, pero también para canalizar relaciones. Los pasos fortificados funcionaban como filtros donde se inspeccionaban caravanas y se registraban movimientos. Eso sugiere que su función no era simplemente bloquear, sino controlar. La amenaza externa existía, sí. Los ataques están documentados. Las pérdidas humanas y materiales fueron reales. Negarlo sería distorsionar la historia. Pero también es cierto que pese a siglos de construcción y reconstrucción, la muralla nunca logró eliminar por completo las incursiones. No fue una barrera absoluta, fue una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Y aquí la inquietud se intensifica. Si no era suficiente para detener por completo a los invasores, ¿por qué invertir recursos colosales durante generaciones? ¿Por qué insistir en reforzarla, ampliarla y reconstruirla? Bueno, pues tal vez porque su eficacia no se medía únicamente en términos militares. Tal vez su valor residía también en lo que representaba, es decir, la idea de un límite claro entre orden y amenaza, la materialización del deseo imperial de definir dónde terminaba su mundo. Y cuando un poder define con tanta claridad su frontera, inevitablemente define también
¿Quién pertenece dentro? Los Xiongnu fueron un enemigo real. Las torres de vigilancia ardieron de verdad. Las señales de humo no eran metáforas, eran alertas urgentes en un paisaje hostil. Pero incluso mientras los soldados miraban hacia el norte, la muralla proyectaba su sombra hacia el sur, hacia el interior. La pregunta empieza a desplazarse lentamente. Sí, había invasiones. Sí, había guerra. Pero, ¿era la muralla suficiente para detenerlas? ¿O su verdadera fuerza estaba en algo menos visible, más persistente, más político? El viento seguía soplando sobre la estepa y la línea de piedra seguía allí, vigilante, no solo hacia afuera. Piedra, sangre y silencio. Bueno, como ya se imaginarán, la muralla no se levantó sola. No emergió del suelo como una formación natural, ni fue moldeada por manos voluntarias movidas por orgullo patriótico. Fue construida por cuerpos agotados, por hombres arrancados de sus aldeas, por prisioneros encadenados, por soldados convertidos en obreros. Cada tramo de tierra pisonada, cada bloque de piedra colocado en las laderas escarpadas, tiene detrás una historia que rara vez aparece en las postales. Durante el reinado de Qin Shi Huang, el Estado movilizó a cientos de miles de personas para proyectos monumentales. Llámense carreteras imperiales, palacios, el mausoleo custodiado por el famoso ejército de terracota y las primeras grandes unificaciones de murallas. El sistema legalista que sostenía el imperio permitía reclutar mano de obra masiva bajo obligación. La negativa no era una opción. Campesinos que debían trabajar sus campos eran enviados al norte. Criminales condenados cumplían su pena cargando tierra y piedras. Soldados destinados a vigilar la frontera terminaban participando también en su construcción. El trayecto hacia las zonas de obra ya era en sí una condena. Meses lejos de casa, familias sin sustento, campos sin cosechar. Y al llegar, el paisaje no ofrecía compasión. Montañas abruptas, invierno cortante, veranos secos y abrasadores. El trabajo consistía en compactar tierra con mazos pesados, transportar materiales por senderos estrechos, levantar estructuras sobre pendientes inestables. Sin maquinaria moderna, sin protección adecuada, con supervisión estricta. Las tasas de mortalidad, fueron elevadas. No existen ni siquiera cifras exactas y verificables, pero los registros históricos y crónicas posteriores coinciden en que miles murieron durante las construcciones iniciales, ya sea por enfermedad, por desnutrición, por accidente o simplemente por los castigos que recibían, porque el castigo, por supuesto, era parte del sistema. La disciplina no se mantenía mediante motivación, sino mediante miedo. Retrasos en la obra podrían considerarse un sabotaje. Intentos de fuga eran castigados con severidad. La ley no distinguía entre error y desafío si el resultado era obstaculizar un proyecto imperial. Aquí la muralla empieza a revelar otra dimensión. No solo defendía al imperio, también lo ordenaba. El trabajo forzado servía como herramienta de control interno. Enviar a un disidente político o a un criminal común a la frontera no solo lo apartaba del centro del poder, lo convertía en recurso útil. La frontera era castigo y utilidad al mismo tiempo. La construcción se transformó en un mensaje. El mensaje era claro. El Estado puede movilizar tu cuerpo, puede trasladarte a cientos de kilómetros, puede convertir tu vida en piedra. Con el paso de los siglos, especialmente bajo la dinastía Han y más tarde bajo la Ming,
Los sistemas de construcción variaron en técnica, pero la lógica básica persistió. La obra dependía de grandes contingentes de trabajadores bajo condiciones duras. En la dinastía Ming, aunque existían formas más organizadas de reclutamiento y salarios para ciertos soldados, el trabajo seguía siendo extremadamente exigente y muchas veces obligatorio. La muralla no solo era una línea de defensa, era una demostración de capacidad coercitiva. Y como toda obra nacida del sufrimiento, generó relatos. Uno de los más conocidos es la leyenda de Meng Yannu. Según la tradición, su esposo fue obligado a trabajar en la muralla poco después de su matrimonio. Murió ahí, agotado. Cuando ella viajó hasta el norte para llevarle ropa de invierno y descubrió el destino que había tenido su esposo, su llanto fue tan profundo que una sección del muro se derrumbó, dejando al descubierto los restos de su marido. La historia tiene múltiples versiones y no puede leerse como documento histórico literal, pero su persistencia cultural revela algo significativo. La muralla no fue percibida únicamente como símbolo de protección, sino también como un símbolo de pérdida. El llanto que derrumba piedra es una metáfora poderosa. Sugiere que bajo cada tramo había dolor acumulado. Existe la idea popular de que los cuerpos de los trabajadores muertos fueron enterrados dentro de la muralla. Los estudios arqueológicos no respaldan de forma concluyente que los cadáveres fueran utilizados sistemáticamente como relleno estructural, pero sí hay evidencia de entierros cercanos a zonas de construcción. Las condiciones eran tan duras que muchos no regresaban jamás a sus hogares. La frontera se convirtió en una tumba y también en advertencia, porque cuando un campesino veía partir a su vecino hacia el norte como castigo o como recluta obligatorio, entendía algo más profundo que la necesidad militar. Comprendía que el Estado tenía alcance total, que ninguna aldea estaba demasiado lejos, que ninguna familia estaba completamente a salvo de las órdenes imperiales. La muralla funcionaba así como extensión del aparato disciplinario. No era únicamente una respuesta a los Xiongnu ni a futuras amenazas mongolas. Era una herramienta para consolidar obediencia, para mantener ocupada y controlada a una población enorme, para recordar que el poder no solo se ejercía en la capital, sino también en los confines. Mientras las torres se elevaban y las señales de humo cruzaban al cielo, miles de vidas quedaban atrapadas en una lógica donde el individuo era secundario frente al proyecto imperial. Y esto introduce una inquietud difícil de ignorar. Si la muralla hubiera sido construida exclusivamente como defensa externa, ¿en serio habría requerido tal nivel de coerción interna? ¿O esa coerción revela que su función iba más allá de repeler invasores? La frontera no solo separaba civilización y estepa, separaba centro y periferia, poder y sometimiento. Cada ladrillo colocado bajo vigilancia estricta reforzaba la idea de que el imperio debía mantenerse unido a cualquier costo. Y cuando la unidad depende del miedo, las estructuras físicas se convierten en recordatorios permanentes de ese miedo. En el silencio de las noches fronterizas, mientras los trabajadores descansaban exhaustos, la muralla crecía centímetro a centímetro. No era un monumento terminado, era un proceso continuo, una herida abierta que se extendía sobre montañas y desiertos. El enemigo no podía estar al norte, pero el sufrimiento estaba dentro. La muralla empezó como defensa, continuó como estrategia militar y al mismo tiempo operó como mecanismo de disciplina masiva. Eso no invalida la amenaza externa, no niega las incursiones reales ni la necesidad de protección en ciertos momentos históricos, pero agrega una capa más oscura.
La muralla no solo protegía a la población, la moldeaba, la castigaba y la organizaba. Y mientras el imperio consolidaba su frontera visible, consolidaba también algo invisible. Es decir, la certeza de que el poder podía convertir el miedo en arquitectura y la arquitectura en obediencia. El viento que sopla sobre sus piedras no distingue entre invasores y trabajadores caídos, pero si uno escucha con atención, en medio del silencio, parece percibirse algo más que historia militar. Parece escucharse disciplina. La muralla como frontera social. Una frontera no se sostiene solo con piedra, se sostiene con nombres. Para que un imperio funcione, necesitas saber quién eres, dónde vives, qué produces y cuánto debes. Necesitas registrarte, contarte, clasificarte. Porque sin esa información no habría impuestos estables, no hay reclutamiento eficiente, no hay un control real. Desde la unificación bajo Qin Shi Huang y con mayor sofisticación durante la dinastía Han, el Estado desarrolló sistemas de registro poblacional cada vez más precisos. Los hogares eran censados, las tierras medidas, las familias agrupadas en unidades administrativas responsables colectivamente por el comportamiento de sus miembros. No era solo burocracia, era vigilancia estructural. El sistema legalista que marcó el inicio imperial establecía responsabilidades compartidas. Si alguien huía, su familia podía ser castigada. Si un delito no era denunciado, la comunidad tenía que responder por él. El mensaje era claro: nadie desaparece sin consecuencias. En ese contexto, la movilidad no era un derecho, era una concesión. Moverse de una región a otra requería autorización. Existían documentos de paso, registros oficiales que acreditaban la legitimidad del desplazamiento, soldados que viajaban, comerciantes que cruzaban territorios, funcionarios trasladados. Todos necesitaban respaldo administrativo. La muralla, con sus pasos fortificados y guarniciones, se integró a ese sistema. No era simplemente una línea defensiva contra la Xiongnu, o siglos más tarde contra fuerzas mongolas. Era también un punto de control donde el movimiento debía justificarse. Las puertas no se abrían al azar. Los soldados no solo vigilaban el horizonte, también se dedicaban a inspeccionar personas. Y eso transforma la percepción del muro. Porque si una estructura controla quién entra, por supuesto que también va a controlar quién sale. Las zonas fronterizas no eran espacios libres, eran espacios regulados con especial atención. Ahí convergían intereses militares, económicos y administrativos. Los pasos oficiales funcionaban como filtros. Se revisaban cargamentos, se verificaban permisos, se registraban intercambios. El comercio era permitido, pero monitoreado. La migración espontánea, no. En tiempos de estabilidad, las restricciones podían relajarse parcialmente, pero durante las crisis, que eran hambrunas, rebeliones, conflictos internos, el control se endurecía. Abandonar el territorio sin autorización podía interpretarse como deserción, evasión fiscal o incluso traición. La lógica era bastante simple. Si la población agrícola abandonaba sus tierras, el sistema tributario colapsaba. Si los hombres en edad militar huían hacia territorios fuera del alcance imperial, el ejército se debilitaba. El imperio, por supuesto, no podía permitirse fugas masivas. Y más allá de la muralla, había algo que inquietaba al poder.
un espacio donde la ley imperial no tenía jurisdicción. Ese exterior no era solo geográfico, era simbólico. Dentro, el orden confuciano y legalista, jerarquía, ritual, registro. Fuera, movilidad, estructuras sociales distintas y lealtades no centralizadas. El discurso imperial tendía a describir ese exterior como incivilizado o impredecible, pero también representaba una alternativa. Para alguien agotado por impuestos excesivos, por trabajo forzado o por reclutamiento constante, el norte podía convertirse en una posibilidad. No necesariamente segura, no necesariamente próspera, pero sí distinta. Y el poder teme tanto la amenaza como la alternativa. La muralla ayudaba a reforzar la idea de que el exterior era peligroso, que cruzarla implicaba exponerse al caos. Esa narrativa cumplía una función psicológica: disuadir. Sin embargo, la disuasión no siempre era suficiente. Los registros históricos mencionan casos de personas que intentaron cruzar sin autorización. Desertores, comerciantes clandestinos, campesinos desplazados por crisis económicas. El castigo podía ser severo, ya sea con trabajos forzados, encarcelamiento, sanciones colectivas que afectaban a toda su familia. El mensaje era inequívoco. La frontera no es un umbral neutro, es una línea vigilada. Con el paso de los siglos, especialmente durante la dinastía Ming, la frontera norte se convirtió en una de las zonas más militarizadas del imperio. Las reconstrucciones en ladrillo y piedra no solo fortalecieron la capacidad defensiva, también consolidaron puntos de control administrativos más permanentes. Las guarniciones no eran simples campamentos, eran comunidades militares con registros detallados, cadenas de mando claras y supervisión constante. El paso por esas zonas dejaba huella documental. En este punto, la muralla ya no puede entenderse únicamente como respuesta reactiva a incursiones externas. Se integra un sistema de administración territorial cuyo objetivo es reducir la incertidumbre. Reducir la incertidumbre significa reducir el movimiento no previsto. Significa saber dónde está cada contribuyente, cada soldado potencial, cada trabajador. La frontera se convierte entonces en una herramienta para delimitar no solo el territorio físico, sino el cuerpo social. Quien está dentro pertenece al registro. Quien cruza sin permiso desafía el registro. La distinción entre civilización y exterior, por supuesto, reforzaba esta lógica. No era solo una diferencia cultural, era una diferencia jurídica. El interior estaba sujeto a leyes codificadas, a tribunales, a jerarquías reconocidas. El exterior, obviamente, operaba bajo normas distintas. Abandonar el interior significaba salir del orden conocido, pero también significaba salir del control directo del emperador. Aquí la hipótesis comienza a tomar forma con mayor nitidez. La muralla defendía contra incursiones, sí, pero al mismo tiempo consolidaba una frontera administrativa que dificultaba la emigración descontrolada. La emigración que no quería permanecer dentro del imperio por las condiciones en las que vivían. Convertía el acto de salir en un proceso visible, rastreable, castigable si era ilegal. No era un muro sellado sin fisuras. Existían intercambios y permisos, pero esos intercambios estaban regulados. El control no necesita ser absoluto para ser efectivo. Solo necesita ser lo suficientemente constante como para disuadir. La imagen tradicional de la muralla como escudo unilateral resulta incompleta. Es más preciso imaginarla como un filtro.
un mecanismo que ralentiza, inspecciona y clasifica. Desde la torre de vigilancia, el soldado observa el horizonte del norte, pero también observa el camino que se aleja hacia el sur. Su deber no se limita a detectar enemigos externos, incluye supervisar el tránsito autorizado. En ese doble gesto, mirar hacia afuera y hacia adentro, reside la ambigüedad fundamental de la muralla. No se trata de afirmar que fue construida exclusivamente para impedir la migración. Las amenazas externas existieron y fueron relevantes, pero tampoco podemos ignorar que en un sistema imperial basado en registros estrictos y responsabilidad colectiva, la frontera funcionaba como límite administrativo del cuerpo social. Y cuando un Estado invierte generaciones, literalmente invirtió cientos de años en reforzar esa línea, está diciendo algo más que temo a mis enemigos. Está diciendo también que no toleraba el desorden en su interior. La muralla entonces no solo marcaba el fin del territorio imperial, marcaba el alcance de su control. Quien la cruzaba sin autorización no solo atravesaba piedra, cruzaba una estructura de poder. Y el poder rara vez permite que eso ocurra sin consecuencias. Hambrunas y huida. Bueno, el hambre como tal no hace ruido al principio. Se instala despacio, reduce las raciones, afina los rostros, vuelve más largas las noches. Y cuando finalmente se vuelve insoportable, ya ha erosionado algo más que el cuerpo. Ha debilitado la lealtad. A lo largo de la historia imperial china, las crisis económicas no fueron excepcionales. Sequías prolongadas, inundaciones del río Amarillo, plagas, corrupción administrativa. Bajo la dinastía Han, el equilibrio entre impuestos, producción agrícola y estabilidad social era delicado. Si la cosecha fallaba, el sistema entero se tensaba. El imperio dependía del campesinado. Sin campesinos no había grano, sin grano no había tributo y sin tributo pues no había ejército. Por eso cuando la tierra dejaba de producir, la desesperación no era solo un problema humanitario, se volvía un problema político. Las fuentes históricas registran rebeliones campesinas que estallaron en distintos periodos, movimientos que empezaron como protestas por hambre o abuso fiscal y terminaron desafiando directamente la autoridad imperial. La más conocida en la época Han fue la rebelión de los turbantes amarillos. Ahí se evidenció hasta qué punto el descontento podía transformarse en amenaza estructural. Pero no todos los desesperados tomaban las armas. Algunos simplemente querían agarrar sus chivas e irse. Migrar hacia el norte, hacia zonas menos controladas o incluso hacia territorios bajo influencia de pueblos nómadas, se convirtió en una opción para ciertos grupos en esos momentos de crisis. No era necesariamente un destino ideal, pero representaba una ruptura con el sistema tributario que los estaba asfixiando. Y eso bastaba para que el Estado lo percibiera como peligro. Porque cuando un campesino abandona su parcela sin autorización, no solo deja atrás una casa, deja atrás un registro fiscal, una unidad productiva, un número dentro del censo imperial. La pérdida de control fiscal no era abstracta. Básicamente se traducía en menos recursos para sostener el aparato militar y administrativo. Si la migración se volvía masiva, debilitaba la base misma del poder. En distintos documentos y momentos históricos, las autoridades intentaron frenar esos movimientos. Se reforzaron controles en pasos fronterizos. Se endurecieron castigos para quienes cruzaran sin permiso. La muralla, con su red de torres y guarniciones, por supuesto facilitaba esa supervisión.
Pero ya les he comentado que no era una barrera infranqueable, pero sí, digamos que era un obstáculo suficiente para convertir la huida en un acto bastante arriesgado. Durante la dinastía Tang, el imperio experimentó tanto expansión como crisis internas. Hubo periodos de prosperidad y también momentos de fragmentación. Cuando la autoridad central se debilitaba, el movimiento poblacional se volvía mucho más caótico. Comunidades enteras podían desplazarse buscando seguridad o sustento. Sin embargo, cuando el poder se reconstruía, el objetivo era claro: restaurar el registro, recontar y volver a reubicar. La movilidad no planificada era vista como un desorden, y el desorden como preludio de rebelión. Bajo la dinastía Ming, la preocupación por la estabilidad fiscal y militar se intensificó. El sistema de Ligia organizaba hogares en unidades responsables colectivamente del pago de impuestos y del suministro de mano de obra. Si alguien desaparecía, los demás podían verse obligados a cubrir su cuota. Esto generaba presión comunitaria para impedir fugas. La migración autorizada dejaba de ser solo un desafío individual y se convertía básicamente en un problema colectivo. En tiempos de escasez, la tentación de cruzar hacia regiones menos controladas o incluso integrarse hasta comunidades nómadas aumentaba muchísimo. Algunos registros hablan de campesinos que se unieron a grupos fronterizos o que participaron en economías mixtas entre agricultura y pastoreo fuera del control directo imperial. Para el Estado, eso representaba algo más que una pérdida demográfica. Representaba una pérdida simbólica. Cada persona que abandonaba el registro imperial era una grieta en la narrativa del orden absoluto. Por eso, emigrar podía interpretarse como acto político. No necesariamente porque quien huía tuviera intenciones revolucionarias, sino porque su salida desafiaba la lógica centralizadora del imperio. El poder necesita estabilidad territorial. Necesita saber que su población permanece dentro de los límites donde puede ser contada y gobernada. La muralla contribuía a esa estabilidad, no solo como defensa ante incursiones externas, sino como límite físico que hacía visible el acto de cruzar. Así que convertía la huida en algo detectable. Imaginen a una familia hambrienta acercándose a un paso fortificado. No se trata solo de caminar hacia el norte y ya. Se trataba de atravesar un punto vigilado por soldados, de tener que justificar tu salida, de arriesgarte a castigo si no se cuenta con una autorización. La estructura misma disuadía a la gente. En algunos periodos, el imperio intentó incluso fomentar colonizaciones controladas en zonas fronterizas, enviando poblaciones específicas para reforzar la presencia estatal. Pero esa movilidad era dirigida desde arriba, no elegida desde abajo. El movimiento autorizado fortalecía el control. El movimiento espontáneo lo debilitaba. Y cuando los recursos escaseaban, el miedo del poder cambiaba de dirección. Porque ya no se trataba solo de invasiones desde el norte, se trataba de vacíos internos, de aldeas abandonadas, de registros incompletos, de impuestos que no llegaban. El hambre puede empujar a un campesino a desafiar una muralla, pero el Estado no puede permitirse que esa decisión se vuelva común. Por eso, las medidas de control se reforzaban tras cada crisis. Se revisaban censos, se perseguían desertores, se establecían patrullas más estrictas en zonas limítrofes. La muralla se convertía en escenario de una tensión silenciosa. No solo el choque entre imperio y nómadas, sino el choque entre necesidad y obediencia.
Si el exterior era peligroso, el interior podía volverse insoportable. Y cuando la vida adentro se percibe como encierro, cualquier límite físico adquiere un significado nuevo. La historia imperial muestra ciclos: prosperidad, crisis, rebelión y restauración. En cada restauración el control territorial reaparece como prioridad, no solo frente a enemigos externos, sino frente a la movilidad interna. Emigrar no era un simple cambio de residencia, era básicamente una fuga del sistema, una negación práctica de la autoridad fiscal y administrativa. La muralla no podía detener el hambre, no podía evitar que los ríos se desbordaran o que las sequías arrasaran cultivos, pero podía dificultar que la respuesta a esas tragedias fuera la deserción masiva. Y eso la convierte en algo más que defensa, la convierte en límite político. Porque cuando cruzar una frontera implica desafiar el orden establecido, esa frontera deja de ser neutral, se transforma en línea de obediencia. Las hambrunas dejaron cicatrices profundas en la historia china. Las rebeliones cambiaron dinastías, pero en medio de esos ciclos, la muralla permaneció como constante, reforzada, reparada, extendida, siempre allí, recordando que salir no era solo caminar hacia otra tierra, era abandonar el alcance del emperador. Y eso, en un imperio construido sobre el registro y la jerarquía, podía ser tan peligroso como una invasión. La dinastía Ming y el muro definitivo. Pues bien, si hay una imagen que hoy define la gran muralla china, no es la de tierra apisonada que se hacía en la antigüedad o la que estaba en la antigüedad. En cuanto pensamos en la muralla china, lógicamente nos vamos a imaginar esa imagen de muros altos, de ladrillo gris, torres robustas cada pocos cientos de metros, almenas recortadas contra el cielo. Esa imagen pertenece en gran medida a la dinastía Ming. Con los Ming, la muralla dejó de ser una simple línea irregular reforzada por necesidad puntual. Y ahí fue donde se convirtió en un proyecto sistemático, masivo y técnicamente sofisticado. No fue una decisión impulsiva, fue la respuesta a una herida reciente. La dinastía anterior, la Yuan, había sido fundada por los mongoles. Durante casi un siglo, China fue gobernada por una élite extranjera surgida precisamente de esas estepas que la muralla pretendía vigilar. Cuando los Ming tomaron el poder en 1368, no solo restauraron una dinastía de origen Han, restauraron una frontera ideológica. El recuerdo del dominio mongol estaba demasiado cerca. La amenaza no era abstracta, era memoria. Aunque los Ming lanzaron campañas ofensivas hacia el norte en sus primeros años, pronto comprendieron que mantener control directo sobre la vasta estepa era insostenible. Las distancias eran enormes. El terreno favorecía a los jinetes nómadas. Las líneas de suministro se debilitaban con rapidez. La estrategia entonces cambió. En lugar de avanzar indefinidamente, consolidaron. Y consolidar significó reconstruir la muralla a una escala sin precedentes. Entre los siglos XV y XVI, especialmente tras la crisis de Tumu en 1449, cuando el emperador fue capturado por fuerzas mongolas, la percepción de vulnerabilidad se intensificó. Aquella humillación dejó claro que el norte no era un problema menor. La respuesta fue arquitectónica. Entonces se comenzaron a levantar kilómetros de muralla
con ladrillos y piedra tallada. Se reforzaron pasos estratégicos como fortalezas autónomas. Se construyeron sistemas defensivos escalonados, murallas dobles en ciertos tramos, fosos, plataformas de artillería. Sí, artillería. La tecnología militar para ese entonces ya había cambiado. Los Ming incorporaron cañones y armas de pólvora en la defensa fronteriza. Las torres no solo servían para vigilar, estaban diseñadas para resistir asedios y responder con fuego. La muralla dejó de ser un simple obstáculo y ahora sí se convirtió en una infraestructura militar compleja, pero también en algo más. La reconstrucción masiva no solo respondía a incursiones, era una declaración de límites, un mensaje visible desde kilómetros. Hasta aquí llega el mundo Ming. El imperio entonces consolidó su territorio al sur de esa línea. Entonces comenzó a fortalecer sus sistemas agrícolas, reforzó la burocracia, amplió registros poblacionales. El norte quedó definido como una frontera rígida, y esa rigidez obviamente tuvo consecuencias. A lo largo del periodo Ming, la relación con los pueblos mongoles osciló entre conflicto y comercio regulado. Se establecieron mercados fronterizos autorizados, donde se intercambiaban caballos por seda y té. Pero esos intercambios estaban estrictamente controlados. El comercio informal o no autorizado era castigado. La política tendía hacia el aislamiento relativo. No en el sentido absoluto de cerrar todo contacto, sino en el sentido de restringirlo y supervisarlo. La muralla funcionaba como un filtro físico de esa política. Cada paso fortificado era una especie de cuello de botella administrativo. Cada torre era un punto de vigilancia permanente. La separación ya no era solo militar. Entonces, ahora era cultural y económica. Dentro del muro, el orden confuciano, la administración civil, el sistema tributario refinado. Por fuera de la muralla, la movilidad estepa, las alianzas cambiantes y las estructuras tribales. El contraste se acentuó deliberadamente. En ese contraste, la muralla se transformó en símbolo total de separación. No porque eliminara por completo las incursiones, que, cabe aclarar, continuaron de manera esporádica, sino porque definía con claridad dónde terminaba la jurisdicción imperial directa. El norte entonces se convirtió en exterior, no solo por geografía, sino por decisión política. La inversión, imagínense, fue colosal. Recursos humanos y materiales durante décadas. Supervisión constante para reparar daños, reforzar sectores débiles y mantener guarniciones abastecidas. El mantenimiento mismo exigía organización fiscal rigurosa. Y aquí reaparece una dimensión inquietante. Cuanto más sólida se volvía la muralla, más visible se hacía el límite. Más difícil era cruzarlo sin dejar rastro. Las fortificaciones de ladrillo no se atraviesan en silencio. Los pasos estaban controlados. Las rutas clandestinas eran muy peligrosas. El muro físico amplificaba el muro administrativo. Si en épocas anteriores la frontera podía ser difusa en ciertos tramos, bajo los Ming se volvió más concreta, más monumental, más definitiva. El imperio había decidido que la separación era preferible a la expansión constante, y esa decisión tiene implicaciones. Porque al optar por consolidar y fortificar
en lugar de integrar la estepa, el poder estaba aceptando una división estructural entre nosotros y ellos, entre interior regulado y exterior incierto. La muralla dejó de ser simplemente respuesta a amenazas puntuales y se convirtió en la materialización permanente de una política de frontera rígida. Al mismo tiempo, el sistema interno de control social seguía activo. Registros detallados, responsabilidades colectivas y movilidad regulada. La línea norte reforzaba esa lógica. Dentro del perímetro fortificado, la autoridad imperial era incuestionable. Salir implicaba atravesar no solo un límite físico, sino un umbral político. La captura del emperador Tumu había demostrado que el norte podía humillar al centro. La reconstrucción masiva buscaba evitar que esa humillación se repitiera. Pero también buscaba algo más sutil: estabilizar el imaginario imperial. Una frontera clara tranquiliza, reduce la ambigüedad, ofrecía la ilusión de que el orden puede mantenerse delimitando el espacio. Sin embargo, incluso el muro más sólido no elimina la complejidad humana. Porque, ¿qué creen? Hubo contrabando, hubo deserciones, hubo negociaciones informales. La muralla no congeló la historia, pero sí transformó su escenario. Bajo los Ming, la Gran Muralla adquirió la forma que hoy en día conocemos, y con esa forma adquirió un peso simbólico definitivo, porque ya no era solo una serie de estructuras dispersas conectadas por necesidad militar. Ahora sí, era una línea continua que definía identidad. El interior estaba protegido, el exterior totalmente excluido. Y cuando una estructura se convierte en símbolo, su función supera lo estrictamente práctico. La muralla Ming proyectaba fuerza, disciplina, permanencia. Era la respuesta arquitectónica a la vulnerabilidad pasada. Pero también era una declaración. El imperio se cierra. No completamente, no sin intercambio, pero sí con límites reforzados, visibles y vigilados. En ese momento histórico, la pregunta inicial adquiere otra dimensión. La muralla no solo defendía contra invasiones mongolas, se convirtió en frontera absoluta entre dos mundos definidos por el poder. Y cuando la separación se vuelve tan clara, tan monumental, tan costosa de mantener, deja de ser solo defensa y se convierte en definición. Definición de quién pertenece, definición de quién queda fuera, definición de quién puede cruzar y bajo qué condiciones. La piedra se endureció, el ladrillo se alineó con precisión, las torres se multiplicaron y la línea finalmente se volvió casi indiscutible. El muro ya no era provisional, era definitivo. ¿Prisión o protección? Bueno, pues durante siglos la respuesta pareció muy obvia. La muralla era defensa, un escudo monumental frente a invasiones, una obra militar nacida de la necesidad. Esa versión fue repetida en crónicas imperiales, manuales escolares, discursos oficiales y relatos turísticos. Y no era falsa, pero tampoco estaba completa. La historiografía moderna ha revisado con más detalle su función real. Los estudios arqueológicos muestran que no fue una construcción uniforme ni continua desde el inicio. Se levantó, se abandonó, luego se reconstruyó. Cambió de forma según la dinastía, la tecnología y el contexto político. Eso ya introduce una primera grieta en la narrativa amplificada. Si la muralla hubiera sido únicamente un mecanismo militar, su eficacia debería medirse por su capacidad para impedir invasiones.
Sin embargo, la historia demuestra que no siempre lo logró. La dinastía Yuan, de origen mongol, gobernó China tras cruzar fronteras que en distintas etapas habían estado fortificadas. Más tarde, en el siglo XVII, los manchúes atravesaron pasos estratégicos y fundaron la dinastía Qing. La muralla no fue inexpugnable. Entonces, ¿por qué persistió durante siglos como proyecto estratégico? Y aquí es donde surge el debate académico. Algunos historiadores sostienen que su valor principal era logístico, es decir, ayudaba a canalizar incursiones hacia puntos específicos donde el ejército podía responder con ventaja. No impedir completamente el cruce, sino más bien controlarlo. Por ahí otros académicos señalan su dimensión simbólica, que era básicamente delimitar el espacio cultural de la civilización agrícola frente a la movilidad del estepa. Pero también hay quien interpreta y enfatiza de alguna forma su función interna. Las fronteras no solo separan territorios, sino organizan poblaciones. En ciencia política y sociología histórica, se reconoce que las fronteras pueden fusionarse como herramientas de poder administrativo, y esto les permite clasificar, registrar y vigilar el movimiento de la gente, convertir el tránsito en un evento controlado. En ese sentido, la muralla encaja en un patrón más amplio. A lo largo de la historia, los muros han servido tanto para excluir como para contener. Desde el muro de Adriano en Britania romana hasta las murallas medievales europeas. Las estructuras defensivas cumplían funciones militares, pero también fiscales y administrativas. Controlaban mercancías, cobraban impuestos, regulaban accesos. La frontera siempre ha sido un filtro. La diferencia en el caso chino es la escala, la continuación, la continuidad, la duración. Aquí la pregunta se vuelve incómoda. ¿Puede una estructura diseñada para proteger convertirse simultáneamente en mecanismo de confinamiento? La respuesta no es binaria. En el contexto imperial chino, la seguridad y el control poblacional estaban profundamente entrelazados. El sistema de registros, la responsabilidad colectiva, las restricciones de movilidad y la vigilancia fronteriza formaban parte de un mismo entramado. La muralla no operaba aislada, operaba dentro de un estado que necesitaba saber dónde estaban sus súbditos. La narrativa oficial insistía en la amenaza externa, y esa amenaza, claro que existía. Las incursiones fueron reales. Las guerras están documentadas. Negarlo sería simplificar peligrosamente la historia. Pero también es cierto que el poder tiende a amplificar el peligro para justificar estructuras de control duraderas. La seguridad puede convertirse en argumento permanente, y aquí es donde la distinción entre protección y prisión comienza a difuminarse. Una prisión no siempre tiene barrotes visibles desde dentro. A veces basta con que el costo de salir sea demasiado alto. Si no, pues pregúntenle a los de Corea del Norte. A veces basta con que el costo de salir sea peligroso, alto, que ponga en riesgo tu vida. A veces basta con que el cruce implique un castigo, sospecha o que te excluyan legalmente. La muralla, especialmente en sus etapas más fortificadas, hacía visible el acto de cruzar. Convertía el movimiento en un evento observable. Y cuando el movimiento es observable, puede ser regulado. Pero, ¿eso la convierte en cárcel?
No necesariamente, pero tampoco permite verla solo como un escudo. El debate historiográfico más reciente sugiere que la muralla debe entenderse como una infraestructura multifuncional. Sí, una defensa militar. Delimitación económica, también. Herramienta administrativa, igualmente. La dificultad está en ponderar cuál de esas funciones predominó en cada etapa. En tiempos de guerra activa, la dimensión defensiva era central. En periodos de estabilidad relativa, el control del comercio y de la movilidad cobraba mayor relevancia. La frontera se empezaba a adaptar a cada contexto. Eso impide respuestas simples. Además, el concepto mismo de migración en el mundo premoderno no equivale al moderno. Las lealtades eran locales, regionales, familiares. Sin embargo, el imperio entendía que la pérdida de población productiva afectaba su capacidad fiscal y militar. La migración no autorizada era vista como erosión estructural. La muralla entonces contribuía a dificultar esa erosión. Pero también es importante evitar exageraciones, porque no fue un muro completamente sellado, diseñado exclusivamente para impedir la salida masiva de población, porque sí existían permisos, mercados fronterizos, desplazamientos con autorización. La cuestión no es si impedía toda salida. La cuestión es si hacía que salir fuera un acto políticamente significativo. Y la evidencia sugiere que sí. En un sistema donde cada hogar estaba registrado y cada unidad productiva tenía obligaciones, cruzar hacia territorios fuera del control imperial alteraba el equilibrio. Era más que movimiento físico, era una ruptura administrativa. El poder ante esa posibilidad reforzaba los límites. El clímax intelectual de esta pregunta no ofrece una conclusión definitiva. La muralla fue protección, la muralla fue símbolo, la muralla fue herramienta de control. Reducirla solo a una función empobrece su complejidad histórica. Lo inquietante es comprender que esas funciones no se excluyen. El muro puede proteger de una invasión real y al mismo tiempo consolidar un sistema que dificultaba la huida. Puede responder a una amenaza externa y también fortalecer la disciplina interna. La dualidad es precisamente su fuerza. Y en última instancia, la muralla refleja una verdad incómoda sobre el poder. La seguridad y el control rara vez están separados con claridad. Se justifican mutuamente, se alimentan. Y cuando una sociedad acepta una frontera monumental como garantía de estabilidad, también acepta que el movimiento será vigilado. ¿Prisión o protección? La respuesta depende del punto de vista. Desde la torre es defensa. Desde la aldea hambrienta que contempla el horizonte norteño, podría sentirse como un límite. La muralla no da una respuesta definitiva. Solo plantea una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué estamos dispuestos a construir en nombre de la seguridad? El muro que nunca cayó. Pues bien, chicos, todas las dinastías, absolutamente todas, cayeron. Los emperadores desaparecieron. Las torres se agrietaron. ¿Pero qué creen? La muralla jamás cayó. Con el paso de los siglos, el viento sí erosionó sus bordes, la vegetación cubrió algunos tramos y otros quedaron reducidos a montículos de tierra apenas reconocibles. Sin embargo, su presencia nunca se borró del todo. Permaneció en la memoria colectiva, en crónicas, en mapas,
en relatos transmitidos de generación en generación. Cuando la última dinastía imperial terminó en el año de 1912 y China entró en una era de transformaciones políticas profundas, la muralla dejó de ser infraestructura militar activa. Ya no defendía o no definía más bien la defensa estratégica del Estado moderno, pero empezó a adquirir otra función y se convirtió en una especie de símbolo. Durante el siglo XX, especialmente tras la fundación de la República Popular en 1949, la Gran Muralla fue resignificada como emblema de resistencia histórica y continuidad cultural. En discursos oficiales representaba la perseverancia de un pueblo capaz de construir algo tan vasto frente a la adversidad. El muro pasó de ser frontera funcional a una metáfora nacional. El nacionalismo moderno necesita imágenes poderosas y pocas estructuras son tan reconocibles como esa línea serpenteante que cruza montañas y desiertos. La muralla encarna antigüedad, esfuerzo colectivo, permanencia. Pero cada símbolo simplifica lo que representa. En la narrativa contemporánea, la muralla es orgullo, es ingeniería, es herencia cultural, es destino turístico visitado por millones de personas cada año. Ha sido restaurada en ciertos tramos, consolidada para soportar multitudes, fotografiada desde todos los ángulos posibles. La experiencia turística transforma el significado. Donde antes había guarniciones tensas y registros minuciosos, hoy hay cámaras y vendedores ambulantes. Donde se vigilaba el horizonte con temor, ahora se observa un paisaje con asombro. Sin embargo, la piedra no olvida su origen. Bajo la superficie restaurada, permanecen capas de historia que no encajan cómodamente con el relato celebratorio. Trabajo forzado, castigos, control poblacional, delimitación estricta entre interior y exterior. La memoria histórica es selectiva. Recordamos la grandeza, olvidamos la disciplina. Y ahí reside la inquietud. La muralla moderna no impide invasiones, no regula comercio fronterizo como en la dinastía Ming, no controla directamente la migración interna, pero sigue cumpliendo una función simbólica poderosa: delimitar identidad. En el imaginario colectivo, marca el límite entre nosotros y ellos, entre lo propio y lo ajeno. Esa idea no necesita torres de vigilancia activas para operar. Funciona en la mente. La frontera interior es más sutil que la piedra. Cuando un símbolo nacional se construye sobre la idea de resistencia frente al exterior, inevitablemente refuerza una narrativa de amenaza permanente. No necesariamente explícita, pero latente. El muro recuerda que hubo enemigos, que hubo necesidad de separarse. Esa memoria puede fortalecer cohesión, pero también puede institucionalizar el miedo. Porque si durante siglos la muralla fue justificada como protección ante el caos externo, su versión simbólica puede perpetuar la idea de que el exterior siempre es riesgo. Aquí la pregunta inicial regresa transformada. ¿Fue construida para detener invasiones o para impedir que alguien escapara? Tal vez la pregunta no se limita al pasado. Las murallas contemporáneas no siempre son de piedra. A veces son digitales, a veces legales, a veces económicas. Límites invisibles que regulan quién puede moverse, quién puede acceder, quién pertenece. La gran muralla física ya no define la política migratoria moderna, pero su legado cultural recuerda cómo el poder puede materializar el miedo en arquitectura y cómo esa arquitectura puede convertirse en identidad.
El turismo convierte la experiencia en un espectáculo, claro. Caminamos sobre la piedra sin sentir el peso del trabajo que la levantó. Nos detenemos para admirar la vista sin pensar en quienes vigilaban con ansiedad. Sonríen las fotografías donde antes hubo tensión. La muralla se volvió una postal, pero sigue siendo frontera en la memoria. Los historiadores debaten su función original. Los arqueólogos estudian sus técnicas constructivas. Los sociólogos analizan su carga simbólica. Y mientras tanto, millones de personas la recorren sin preguntarse qué representó realmente. Quizá porque es más cómodo verla como orgullo que como instrumento. Sin embargo, el muro que nunca cayó no es solo el de ladrillo. Es la idea de que la seguridad justifica límites rígidos. Es la convicción de que el orden necesita separación clara. Es la creencia de que la estabilidad depende de vigilar el movimiento. Esa lógica atraviesa siglos. Hoy, cuando hablamos de fronteras en cualquier parte del mundo, el lenguaje se repite. Protección, soberanía, control. Palabras que suenan razonables, necesarias incluso. Pero detrás de ellas siempre hay una tensión. ¿Protegemos o confiamos? ¿Defendemos o restringimos? La muralla ofrece una lección incómoda. Ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Su permanencia como símbolo demuestra que las estructuras físicas pueden transformarse, pero las ideas que las originaron persisten. El muro físico puede erosionarse, el muro mental puede reforzarse. Al recorrer sus torres hoy, el visitante observa el paisaje abierto al norte. La estepa ya no es un territorio enemigo. Es parte de otro estado moderno con relaciones diplomáticas complejas y dinámicas globales. El contexto cambió, pero la línea sigue ahí, no porque sea necesaria militarmente en el presente, sino porque representa una historia de separación. La pregunta final ya no es solo histórica, es íntima. ¿Dónde están hoy nuestras murallas? ¿En qué decisiones colectivas convertimos el miedo en estructura? ¿En qué límites invisibles aceptamos restricciones en nombre de la seguridad? ¿En qué fronteras simbólicas definimos quién pertenece y quién queda fuera? La Gran Muralla nunca cayó porque nunca fue solo un muro. Fue una idea endurecida en piedra. Y las ideas, cuando se integran en la identidad de una nación o de una comunidad, pueden sobrevivir a dinastías, revoluciones y siglos de erosión. El viento sigue soplando sobre sus torres restauradas. Los pasos ya no anuncian invasiones, pero esa línea permanece, recordándonos que cada frontera, visible o invisible, habla menos del enemigo y más del miedo que la creó. El viento recorre las almenas como al principio. No hay multitudes ahora, no hay voces ni cámaras, solo piedra oscura extendiéndose sobre montañas que parecen no terminar nunca. La muralla vista desde lo alto es una cicatriz iluminada apenas por la luna. Todo parece inmóvil y sin embargo cada bloque guarda movimiento antiguo. Pasos apresurados de soldados, golpes secos de herramientas, órdenes gritadas en dialectos ya extinguidos, hambre, vigilancia, espera. Regresamos a la pregunta que abrió esta misión. ¿Fue construida para detener invasiones o para impedir que alguien escapara? Después de recorrer siglos de historia, la respuesta no es cómoda, no es simple, no es binaria. Sí, existieron amenazas reales desde el norte. Los Xiongnu primero, los mongoles después.
incursiones documentadas, derrotas humillantes, guerras que exigieron respuestas concretas. Negarlo sería convertir la historia en ficción. Pero también existió algo más silencioso: el temor a la fragmentación interna, a la desobediencia, a la migración no autorizada, al campesino que abandona su parcela, al soldado que deserta, a la comunidad que deja de figurar en el registro. La muralla protegía y al mismo tiempo delimitaba. Defendía el territorio y al mismo tiempo fijaba el alcance del poder. Cada frontera revela tanto sobre lo que está fuera como sobre lo que ocurre dentro. En el caso de la Gran Muralla, la piedra habla de estrategia militar, pero también de disciplina administrativa, de ingeniería, pero también de control social. No fue una prisión en el sentido literal de encerrar a millones tras barrotes, pero tampoco fue un simple escudo pasivo levantado solo por necesidad defensiva. Fue algo más complejo, una herramienta del poder para gestionar el miedo al invasor, el miedo al caos, el miedo a perder el control. Y cuando el miedo se convierte en política, necesita formas visibles, necesita líneas claras, necesita estructuras que puedan señalarse y decir: aquí termina la incertidumbre. La muralla ofrecía esa ilusión. Desde la torre, el soldado podía creer que la línea de piedra contenía el peligro. Desde la capital, el emperador podía imaginar que el orden estaba asegurado mientras el perímetro permanecía firme. Pero ningún muro elimina el miedo, solo lo organiza, lo canaliza hacia una dirección específica, lo convierte en arquitectura. Hoy la muralla ya no cumple funciones militares activas. Es patrimonio, memoria, símbolo, pero sigue proyectando una sombra larga. Nos recuerda que las sociedades, cuando se sienten vulnerables, construyen límites y que esos límites rara vez tienen una sola intención. La historia no nos entrega una sentencia definitiva. No podemos afirmar que fue creada exclusivamente para impedir la inmigración. Tampoco podemos sostener que su única razón fue detener invasiones. Fue ambas cosas, en distintos grados, en distintos momentos. Esa ambigüedad es lo perturbador, porque revela que el poder no actúa en una sola dirección. Se protege hacia afuera y se asegura hacia adentro. Levanta muros visibles y consolida fronteras invisibles. La muralla es espejo. Muestra cómo una civilización enfrentó amenazas reales, pero también cómo institucionalizó el control, cómo convirtió la inseguridad en monumento, cómo dejó que el miedo tomara forma permanente. La luna ilumina la línea interminable. Desde cierta distancia, parece eterna, inmutable. Pero lo que realmente perdura no es la piedra, es la lógica que la levantó. Es la lógica que susurra que la seguridad exige límites, que el orden necesita vigilancia, que la estabilidad justifica barreras. Y entonces la pregunta ya no pertenece solo al pasado. ¿Dónde trazamos hoy nuestras líneas? ¿A quién decimos proteger y a quién estamos conteniendo? ¿De qué tenemos miedo realmente? El viento no responde, solo atraviesa las torres y se pierde en la oscuridad. La muralla permanece, silenciosa. Y en ese silencio queda flotando una duda que no se derrumba con el tiempo. A veces el muro más sólido no está hecho para detener al enemigo. Está hecho para que nadie se vaya. Y así es como concluimos esta misión sumamente interesante sobre la muralla china. Hemos oído 1000 veces historias sobre ella, pero pocas veces se habla de la contraparte de la muralla, no como un muro de contención, no como un muro de protección, sino un muro que evitaba, ya no digan la entrada, la salida.
Espero que esta emisión les haya sido muy interesante, que les haya gustado, que la hayan disfrutado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Y chicos, ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo totalmente por Facebook Live. Y les recuerdo que este capítulo y todos los demás están disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. ¿Qué les parece si me siguen y forman parte de esta comunidad siniestra? Pueden compartir los capítulos con gente que crean que les va a interesar. Eso me ayuda muchísimo. O sea, es sí escucharme, pero sí compartirlo. Acuérdense que compartir cultura creo que es de las mejores cosas que podemos hacer por alguien más. Y también les recuerdo que si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror y datos históricos, pero en versión cortita, pueden entrar a mi canal de WhatsApp y unirse. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!